semana. Ya, ustedes saben que me gusta agregar los temas más chéveres antes de las evaluaciones. Listo, entonces, bueno, cuando hablamos con este tema de recargos nocturnos y demás, entonces tenemos nosotros lo siguiente. La persona va a trabajar de lunes a sábado. Espérenme, voy a volver a borrar esta parte. Entonces, como tal, se me corre aquí la imagen, por eso a veces ven ustedes que yo coloco de pronto algunos números en otro lugar, es porque aquí se me corre la pantalla. Entonces, arranca esta persona su jornada laboral el domingo, trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Entonces tenemos como tal los días de la semana que esa persona va a trabajar. Aquí está muy grueso. Ah, no, ya. Listo. Entonces, aquí vamos a poner el número de horas. Y aquí vamos a poner la hora como tal. Entonces, el domingo esta persona trabaja 2 horas, porque su jornada inicia a las 10 de la noche del domingo. Inicia a las 10 de la noche hasta las 12. En este caso hablamos 11:59 de la noche. Listo, tenemos aquí como tal que es la hora de este personaje. Listo, entonces el número de horas son 2. Listo, entonces, ahora, el lunes, ¿cuántas horas él trabaja dentro de su jornada? Estamos con la franja que está en verde, ¿no? La de lunes a sábado, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, la jornada que tiene el asignado es de 10 de la noche a 6 de la mañana. Ya tenemos 2 horas del domingo que como tal ingresarían como, bueno, con el recargo respectivo del domingo. Listo. Ya hablamos del lunes, entonces a partir de las 12:00 AM hasta las 5:59 AM. Eso que hacen parte de su jornada como tal laboral. Entonces diríamos que son un total de 6. ¿Qué tipo de horas serían estas 6 que tiene? ¿Diurna normal? No, no, diurna, ¿sí? ¿Sí? De 12 de la noche a 5:59 de la mañana. Dijimos que era la jornada nocturna y la jornada diurna. Estas 6 horas hacen parte jornada diurna o jornada nocturna. No, serían Diurna, ¿no? nocturnas, nocturnas, nocturnas. Ojo, recordemos, tengamos presente, por eso les dije al inicio cómo eran las jornadas. Entonces, de 6 de la mañana a 9 de la noche se considera jornada diurna. De 9 de la noche a 6 de la mañana se considera jornada nocturna. Entonces, en este caso, hablamos este 12 AM, es 12 de la noche, 12 de la madrugada, por decirlo así. O lo manejamos, ¿cómo les va con el formato de hora militar? ¿Nos va un poco mejor o lo manejamos así, AM, PM? ¿Cómo se les facilita más? Listo. Entonces, esta persona entra el domingo a las 10 de la noche, trabaja de 10 de la noche a 11:59 o a 12. Hablamos de 2 horas que van nocturnas festivas, porque esas 2 horas hacen parte del domingo. Listo. Pasamos a la siguiente franja de este empleado. Entonces decimos que de 12 de la noche a 5:59 de la mañana o a 6 de la mañana, hablamos de 6 horas, 6 horas nocturnas ordinarias. ¿Por qué? Porque ya estamos dentro de la franja del lunes
ya es un día laboral normal, no es como tal un día festivo ni día de descanso, no hablamos que es un lunes laboral, es un lunes común y corriente. ¿Listo? Entonces hablamos que 6 horas nocturnas ordinarias. Entonces, aquí voy a agregar otra celda, también correspondiente al lunes. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que este personaje, como tal, tiene que volver el mismo lunes a las 10 de la noche a 11:59. Entonces hablamos de 2 horas que serían, como tal, diurnas o nocturnas. Nocturnas, ¿no? Exactamente, hacen parte del lunes, no es un lunes festivo ni nada, entonces como tal, serían 2 horas. Aquí lo hubiéramos podido haber dicho que eran 8 horas, pero pues igual me gusta más como hacer este desglose, este detallado, a llevar a cabo para que nos quede más fácil identificar las cosas. Listo, entonces, decimos, bueno, ya vamos en el lunes, el señor salió a las 5:59, a las 6 de la mañana, cumplió su jornada, pero tiene que volver como tal ese mismo lunes a las 10 de la noche para desarrollar su labor. Listo, entonces, hablamos del martes. Entonces, 2 horas del martes, que serían como tales, pero entonces martes arranca de 12 de la noche a 5:59, como tal son horas nocturnas ordinarias. Vamos con franjas dobles en este caso, el miércoles igual. Entonces, el martes como tal, de 12 de la noche y 5:59 de la mañana, entonces aquí hablamos que son 6 horas. Por este lado se repite el mismo procedimiento. Y ya los otros días miércoles. Este miércoles, jueves, el viernes. Listo. Del sábado, ¿cuántas horas serían? 6 horas también, ¿no? Sí, lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso serían estas 6 horas, pero ya en este punto hablaríamos que no estarían las 2 horas nocturnas, como ya serían, porque igual él termina 5:59 su jornada y ya culmina como tal su día. Sí, señor. Hasta aquí es más o menos claro lo que estamos haciendo, lo que estamos llevando a cabo. Sí, no, tal vez de pronto. Sí, profe, claro. Sí, profe. Sí, sí, vamos bien hasta ese punto, porque es que Sí, igual los profe. otros los van a hacer ustedes. Y si no resolvemos las dudas, nos va a complicar hacer el tema. Listo. Entonces, tenemos en ese orden de ideas que este personaje tiene como tal el desarrollo de su labor. Bueno, hay unos cuadros que me toca completar. Espérenme. Les dejo de compartir un momento, que es que se me pixela mucho aquí esta cuestión y es un poco complejo para mí organizarme, me demoro un poquito más en esa parte.
Listo. Entonces, está constituido de esta manera nuestro cuadrito. Una persona que, como tal, desarrolla su labor o su jornada ordinaria está comprendida de lunes a sábado en el horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, va a tener esa liquidación como tal en horas. Hicimos el desglose palmo a palmo, o sea, como franja a franja de cada uno de los aspectos, para que pudiéramos como tal al detalle poder analizar cada uno de los aspectos que repercuten a la hora de realizar como tal su horario. ¿Listo? Entonces, diríamos en ese orden de ideas que esta persona, ¿a cuántas horas de recargo nocturno? Hablamos de recargo nocturno sin festivos, ni diurnos, ni nada. Cuando hablamos recargo nocturno, hacemos referencia al recargo nocturno ordinario. ¿Cuántas horas de recargo nocturno tendría esta persona? ¿10 horas? En total, en la semana, del recargo nocturno. 11. Revisemos la tabla. Entonces, estamos haciendo el tema de la liquidación, haciendo la cuenta de horas por cada uno de los días de acuerdo al horario. ¿Cuántas horas de recargo nocturno tendría el día lunes? Ocho horas. Correcto. Entonces el lunes tiene como tal 8 horas. Las 6 horas que desarrolló entre las 12 de la noche, o bueno, 12 de la madrugada, y 5:59 o 6 de la mañana. Posteriormente a eso, vuelve ese mismo lunes y desarrolla labores entre 10 de la noche y 12 de la noche. Entonces hablamos que son 8 horas el lunes. Si ustedes miran, el comportamiento es exactamente igual el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Listo. En esos espacios, como tal, ¿cuántas horas, a cuántas horas de recarga? Ah, bueno, y el sábado que tiene únicamente 6 horas. Entonces, en esa semana, ¿cuántas horas de recargo nocturno hizo este empleado? ¿Cuántas, muchachos? Sumemos. ¿Están ahí, muchachos? ¿Están ahí presentes o se me fueron? Que es que, o está muy lenta mi internet. 46, ¿no? Listo, estamos hablando de la semana, entonces sí, efectivamente son 46, porque son 8 del lunes, 8 del martes, 8 del miércoles, 8 del jueves, 8 de... Entonces, 8 por 5, 40, y las 6 que desarrolló el sábado. Entonces, este Y las empleado, dos del domingo, profe, ¿no serían 48? no porque igual, mire las 2 horas del domingo. Ah, ok. Ya, profe. Listo, hablamos de las horas que tienen recargo, las horas de recargo ordinario, recargo nocturno ordinario, en días hábiles. Listo, entonces tendríamos en ese caso 46 horas de recargo nocturno. De acuerdo pues a la información que está en la tabla, perdón, dejo de compartir un momento para agregar aquí una columna, que es que así es, Ángel, que como que el equipo está presentando una serie de dificultades con la parte visual, entonces, con la parte gráfica, entonces por eso se demora un poquito en a veces realizar los cambios, por eso prefiero dejar de compartir para poner los resultados y ya les vuelvo a mostrar. Listo, entonces de acuerdo a la información que acabamos de recopilar, 8 horas el lunes, el martes, el miércoles, jueves, el viernes, son 5 días con 8 horas, 5 por 8, 40, y las 6 horas del sábado nos da un total de 46 horas de recargo nocturno. ¿Por qué? Porque fueron las horas desarrolladas en la jornada nocturna, pero en los días que se consideran como tal hábiles
para desarrollar. Entonces, adicionalmente a eso, entonces las 2 horas que tenemos aquí del domingo para completar las 48 horas de nuestro empleado, entonces estas 2 horas irían con un recargo nocturno, dominical o festivo. Entonces tendríamos como tal 2 horitas, estas las voy a pasar aquí de un color amarillo. Listo, entonces tendríamos como tal aquí nuestras horas, 46 horas de recargo nocturno ordinario y 2 horas de recargo nocturno dominical o festivo. Ahí completamos como tal las 48 horas. ¿Claro hasta este punto, muchachos? Sí, señor. Ok, listo. Entonces, ya tenemos identificada la jornada de nuestro empleado. Entonces, las horas extra, porque igual esa es la jornada normal de este personaje, de 10 de la noche a 6 de la mañana, tiene como tal ese tema de liquidación. Ahora, si la persona trabajó en esa misma semana de 10 de la noche a 8 de la mañana, ¿cuántas horas extras diurnas tendría? 12, ¿no? Listo, ¿por qué 12, Fernando? Porque si contamos de lunes a sábado, igual hasta el sábado iría hasta las 8 de la mañana. Ujú, Entonces dan 6 días. correcto. Entonces, efectivamente, entonces en este punto ya tenemos la jornada normal de este empleado, pero resulta que adicionalmente a eso, este personaje se quedaba 2 horas más, pero ya las 2 horas que hacía eran de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Ya entraban a ser parte de la jornada diurna. Por eso, estas horas extra, hablamos de horas extra, recargo nocturno, si el tema del recargo nocturno lo hablamos cuando la jornada, cuando el horario de esta persona está y se desarrolla en la franja nocturna. Es donde hablamos del recargo nocturno. Sí, ya, bueno, ya hora extra nocturna ya es otro cuento. Pero en este caso, recargo nocturno es cuando la persona, su horario como tal, el horario que tiene asignado, está comprendido en la franja o en el espacio que se considera como jornada nocturna. Ya posteriormente, las horas que él realice después de las 6 de la mañana ya van como horas extras, perdón, horas extra, y van como tal, se denominan o se categorizan como horas extras diurnas porque se desarrollan de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces hablamos, como decía Fernando, 2 horas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, hablamos de 6 días, 2 horas. Entonces, este sería como tal el concepto de este personaje. En esa semana, trabajando en el horario de 10 de la noche a 8 de la mañana, esta persona generó 2 horas de recargo nocturno, dominical o festivo, 46 horas de recargo nocturno y 12 horas extras diurnas. Claro, ese proceso que llevamos a cabo ahí, muchachos. Sí, señor, por mi parte Ok, sí. perfecto. Entonces, vamos a aplicar nuestra fórmula para identificar cuánto ganaría este empleado con esos factores. Entonces, esta partecita la van a hacer ustedes ahí. Les voy a dejar a la vista la tabla. Si la persona se gana o devenga el salario mínimo, ¿cuánto ganaría haciendo ese procedimiento? Haciendo, o bueno, generando esa serie de recargos y horas extra. Entonces, si gana el mínimo, 908.526 pesos, ¿cuánto le llegaría además o cuánto sería el total del salario que le llegara si genera como tal esos valores? Entonces, ahí vamos a hacer de una vez esa partecita. Esa parte la van a hacer ustedes. Reemplacemos los datos que tenemos en nuestra fórmula con las cifras que tenemos aquí, factor multiplicador, número de horas, y me indican.
Profe, ¿cuánto es que es el sueldo cuánto es que le ganan? El mínimo, Ah, 908.526. listo. Listo, porfa, me avisan cuando ya tengan, alguno ya tenga resultados y me cuente, por favor.
Pues, profe, yo ya tengo resultados, pero no sé si estará bien. Se Listo, pues dice mal, no sé. vamos a mirarlo entonces. Tranquilos que igual hoy les voy a dejar un taller más entretenido para que desarrollen con relación a este aspecto. Entonces sí necesito que nos quede claro esa parte. Bueno, entonces espérenme, voy a armar una tablita acá para poder reemplazar los valores y entonces los confirmamos, ¿vale? Entonces permítanme un momento, dejo de compartir aquí un instante y pasamos como tal nuestra tabla. Entonces, nos dice como tal que es el salario básico. Dijimos que era 900, sé que no estoy compartiendo, 908.526, ¿no? Sí, sí. Listo. Entonces, nos dice que tenemos que multiplicar ese sueldo básico por el número de horas. El número de horas y posteriormente eso lo multiplicamos por el factor multiplicador, valga la redundancia. Y esto se supone que va en 240. ¿Por qué 240? Porque si hacemos referencia, 8 horas diarias, que es la jornada laboral, por 30 días nos da 240. Este 240 es una constante. Son las horas del mes. Entonces decimos que son 240. Estoy aquí cuadrando nuestra tablita. Permítanme un instante ya. Un instante más ya. Listo. Entonces vamos a mirar cómo es este proceso. Listo. Entonces, Edwin, su merced, ¿por cuáles arrancó? Por las nocturnos dominical festivo, Ok. que eran ¿Cuántas? 2,1, Dos. 2 horas. ¿Cuánto es el factor multiplicador? 2,1. 2,1. Ok, perfecto. Decimos que 240 es el valor importante. ¿Y eso a su merced cuánto le dio? 15.908.099. Entonces decimos 908.000 por el número de horas, que son 2, y esto multiplicado por el factor multiplicador. Y ahora todo esto dividido entre 240. Vamos a ver. 15.899. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí vemos que ya tenemos nuestra coincidencia. O no coincidencia, sino que pues igual tenemos los mismos valores. Listo. Después de eso, ¿con cuál siguió? Con el de normales, que era el Las 6 horas. 0,35. Sí, las 46 horas. Listo. Entonces, 46 horas, que estas son de recargo nocturno, ¿no? Sí, señor. Entonces decimos que esto ya se multiplica es por 0,35. Eso, bueno, aquí también esa es una constante. Entonces, listo, mismo proceso, entonces vemos 908.000 por las 46 horas por el factor multiplicador que es 0,35. Cerramos y dividimos. Le puse el dividido entre 240. Aquí ya como que ingresé aquí un dato mal.
están por así. Ok, ya, aquí cerramos. Listo, ¿cuánto? 60.947. Ok, listo, entonces. Listo, ¿y qué nos queda como tal pendiente? El de 12 horas. 12 horas. Esto se multiplica por 1,75. 12 horas. Estas dijimos que estas son horas extras diurnas. ¿Diurnas o nocturnas? Ah, no, sí, diurnas. Diurnas, ¿cierto? Porque es de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Entonces, Sí, horas señor. extras diurnas. Esta es por 1.25. 1,25. 1.25, sí, señor. Ya. 12, entonces el factor 25. Abrimos paréntesis, 908.000 salario básico por el número de horas y esto multiplicado por el factor multiplicador. Cerramos y esto lo dividimos entre la constante que es 240. Sí, señor. Eso, entonces tendríamos como tal, por esos tres conceptos, este personaje con este salario base, con esos números de horas y con estos factores multiplicadores, entonces tuvo o va a tener o va a recibir 15.899 por las 2 horas de recargo dominical nocturno o festivo, va a recibir 60.947 por el concepto de recargo nocturno ordinario y va a recibir 56.783 por concepto de las horas extras diurnas que este personaje realizó. Entonces decimos que estos tres valores, esto nos da 133.629. Esa persona devenga el salario mínimo. Entonces digamos que en ese orden de idea lo voy a dejar aquí en el centro. Entonces tenemos que el salario base más los conceptos. Entonces esta persona este mes con esas labores va a recibir 1.042.155. Entonces, el procedimiento como tal les decía, por decirlo así, el punto importante en este caso es saber identificar el tipo de horas. Sí, poder hacer esta división de qué corresponde a un concepto, qué corresponde al otro, porque ya después de tener uno esas cifras, entonces simplemente es aquí, incluso el ejercicio que estamos haciendo nosotros, lo tenemos formulado, ya después simplemente copiar esta tabla, cambiar aquí los valores y ya automáticamente nos va a la respuesta. No tendríamos como tal que hacer este mismo procedimiento varias veces. Pero el punto álgido, el punto importante como tal está en poder identificar, en saber, en poder separar qué hora es diurna, qué hora es nocturna, cuáles van con recargo, cuáles van sin recargo, con esas características. ¿Lista esa parte? Entonces vamos con otro. Este ya los voy a soltar un poquito más a ustedes, voy a dejarles compartiendo la tabla, obviamente, pero entonces este lo van a hacer ya ustedes solitos. ¿Listo? Entonces, siguiente caso. Entonces, espérame, dejo de compartir un instante acá para agregar un espacio aquí. Entonces, el horario laboral. Tratado. Desde 6 de la mañana a 2 p.m. Mirar que ese concepto es solo la persona trabajando una semana, ¿no? Una semana de lunes a sábado en esa franja y el resto pues trabajando en su horario normal.
Listo, vamos con el siguiente concepto, con el siguiente ejercicio. Listo, contratamos a esta persona en su jornada laboral que es de lunes a sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Pero resulta que la persona trabajó en esos mismos espacios de lunes a sábado en el horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, ¿a qué conceptos tiene derecho, muchachos? Entonces, por favor, vamos a identificar a qué tipo de horas tiene derecho, cuántas horas, y hacemos el procedimiento de la liquidación basándonos en el mínimo. Vamos a seguir trabajando en el salario mínimo 908.526. ¿Listo? Reitero, la persona trabaja de lunes a sábado, se le contrata, o sea, como tal, su jornada laboral es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero la persona en esa semana trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, además de su salario, de su mínimo, ¿a qué tiene derecho? ¿A qué conceptos? ¿Y cuánto sumaría eso? Lo mismo que hicimos nosotros hace un momento por aquí. ¿Listo? Entonces, procedamos a realizar esa partecita. Aquí les dejo compartido cuál es la franja, en qué días se desarrolló. Profe, Sí, señor, cuénteme. profe, yo tengo una preguntita hasta qué hora va la clase hoy. Bueno, pues igual ahí si quieren, la media horita que empezamos más tarde, la corremos ahorita, sino hasta las 7 y pues en la próxima sesión, no, pues ya ustedes me dirán los 30 minutos en qué franja los repondríamos.
Y ahí sí lo dejo a votación o a lo que pues indiquen ustedes como grupo que... No sé qué opinen Daniel, Edwin y Fernando. Pues, profe, a mí la media horita seguía me gustaría. No sé qué digan mis compañeros. Sí, profe, muchísimo mejor, no hay problema. Pues terminemos ya por hoy, así. O sea, con la media hora que nos falta y ya, no hay problema. Ok, listo. Entonces, en ese caso lo desarrollaríamos hasta las 7:30. O Wilmer Sumerse tiene algún asunto que atender que le implique desconectarse ahorita. Si es así, no hay inconveniente y pues igual ajustaría con su merced los 30 minutos posteriormente, porque igual pues no fue por situación de ustedes, sino fue por situación mía, entonces pues ya, ahí sí. Ah, listo, profe. Pues sí, la verdad es que, sí, la verdad, sí, señor. Ah, listo, no hay problema, no se preocupe por eso. Entonces en ese caso, a Ah, las listo. 7 su merced se desconecta y pues igual ya después conversamos su merced y yo para la media hora restante. Y pues Cualquier cosa quedo atento para la tarea y eso, profe, sí. exactamente, sí, entonces Ahora. bueno, la tarea yo la subiría a la plataforma. Ah, listo, listo, listo. ¿Listo, Wilmer? Listo, Entonces profe, me muchas quedaría gracias. con Fernando, Daniel y Edwin hasta las 7:30. Listo, profe, entonces hasta luego. Muchísimas gracias. Listo, Wilmer, que me la haya muy bien. Igual la grabación yo la dejo en plataforma también para que verifiquemos esa partecita. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchachos. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue? ¿Ya lo culminamos o todavía nos falta? Las horas, sí. Bueno, entonces, miremos esta partecita que es que tengo un postrecito ahorita que para que llevemos a cabo a ver cómo nos va con ese análisis de nuestras horas. Entonces, venga, nos pasamos al Excel y entramos a mirar. Listo, entonces, bueno, dejo de compartir aquí un momento que voy a sacar un duplicado de esta hoja en la que estamos trabajando para construir la nueva tabla. Listo, entonces, ese trabajador, entonces decíamos que trabaja, valga la redundancia, o tiene una jornada laboral de lunes al sábado. El horario laboral contratado o su jornada laboral es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero resulta que trabajó de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Listo, entonces, en ese horario, habría espacio para algún recargo nocturno, dominical o festivo en esa jornada que él tiene. No, señor. No, entonces listo, quitamos como tal. ¿Algún recargo nocturno? No, señor. No. Entonces, hablaríamos que tendría derecho a horas extras diurnas. ¿Algún otro concepto al que esta persona tendría derecho, además de horas extra? No, señor. Ok, listo. Entonces aquí dejamos que la jornada de este personaje es de 6 de la mañana a 2 de la tarde, su jornada, de su horario.
Entonces decimos que de 6:00 a 2, bueno, 6 AM a 2. Y esta es una jornada diurna. Entonces no serían 6, sino trabajaría sus 8 horas en este espacio. Listo. Entonces tendríamos como tal el espacio de 6 de la mañana a 2 de la tarde, serían 8 horas diurnas, sería su jornada como tal normal, y nos dice que esta persona tiene que trabajar hasta las 6 de la tarde, si no estoy mal. Entonces, aquí en este espacio, hasta las 2 de la tarde, y está trabajando de 6 a 6. Listo. Entonces aquí decimos que de 6 a 2 sería su jornada normal, y aquí de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, como tal, en este caso, esto lo consideraríamos, voy a utilizar aquí como tal las siglas horas extras diurnas. Horas extras diurnas. ¿Listo? Entonces, como tal, decimos que las desarrolla el lunes, desarrolla el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Listo. Entonces hablamos que de 2 a 6 sería ¿cuántas horas? De 2 de la tarde a 6 de la tarde. 4 horas. Ok, perfecto, 4 horas. 4 horas del lunes, 4 horas del martes, 4 del miércoles, 4 del jueves, 4 del viernes y el sábado 4 horas. Entonces nos debe haber quedado estructurado de esta manera. Pues no igual, pero pues igual sí la información. Acá hablamos que esta sería su jornada normal, 8 horas que están dentro de su contrato, por las cuales devenga ese salario mínimo. Y acá entonces entraríamos nosotros a hablar que estas, como tal, que están aquí adicionales, serían horas extras diurnas. Listo. Entonces, aquí decimos, horas extras diurnas, ¿cuántas fueron? 24. Entonces hablamos que son 4 horas diarias en 6 días, son 24 horas extras diurnas. No trabajó de noche, no tuvo ningún tipo de recargo, no generó labores en días festivos ni nada por el estilo. Entonces simplemente se va con las horas extras diurnas. Entonces aquí digamos que en este caso estos factores los vamos a dejar en 0. Listo. Y entonces diríamos que en este punto dijimos que 24, ¿no? 24. El factor multiplicador, ¿cuánto es? 125. 1,25. 1,25. Entonces diríamos que... Señor Fernando. ¿Sí estamos todos en este punto? Sí, señor. Sí, señor. Aquí tenemos nuestra tabla, pero... Únicamente generamos horas extras diurnas al revisar la tabla, 4 horas diarias por 6 días, entonces decimos que son 24 horas.
horas que están categorizadas como horas extras diurnas, que según nuestra tabla, las horas extras diurnas, el factor multiplicador es de 1,25. De acuerdo a la información consignada en nuestra tabla, 1,25. Entonces es lo que procedemos nosotros a reemplazar. Entonces, basándonos en salario mínimo, salario mínimo 908.526, el número de horas ya identificadas son 24, son horas extras diurnas, entonces como tal el factor multiplicador es 1,25, el 240 que pues hablábamos que es que es la constante, y aquí simplemente nos quedaría hacer aquí la modificación, nos aparece referencia por lo que eliminé la fórmula que estaba aquí, entonces simplemente tomamos los 908.000, le sumamos los 113.000 de horas extras, entonces nos da 1.022.092 pesos. ¿Coincidimos? No coincidimos, muchachos. Sí, señor, a mí sí. Listo. ¿Claro cómo es el proceso? Mm, ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, entonces, vamos a utilizar misma situación, mismo ejercicio, ¿sí? Gana lo mismo, trabaja en esa franja de 6 a 2, desarrolla horas extra de 2 de la tarde a 6 de la tarde, pero resulta que a este personaje nosotros lo pusimos a trabajar en esa franja del 29 de marzo al 3 de abril de este año. ¿Cómo quedaría en ese caso? Al 3 de marzo. Sí, señor. Del 29 de marzo, más del 29 de marzo al 3 de abril. de abril. Entonces son 10. Fundación. Miren un almanaque. ¿No? 29 del mismo año, profe. De este mismo año. O sea, él desarrolló esa jornada laboral del 29 de marzo al 3 de abril de este año. O sea, 4 días trabajo. Desarrolló la labor en esos días. O sea, él fue a trabajar todos los días. Era
Creo que ya, profe. O sea, creo. Entonces, creo que estoy. Listo. Entonces hacemos la edición porque ese tenía era, a pesar de que eran unas horas extras diurnas, teníamos 2 días ahí que eran diferentes a los demás. Sí. Entonces ya vamos a mirar, Edwin, ¿cómo les fue a Fernando y a Daniel? ¿Cómo van? Listo, ¿cómo vamos, muchachos? Fernando, Daniel, ¿cómo vamos? ¿Ya tienen esa liquidación al menos de la cuenta de horas? ¿La clasificación? De estas horas extras, ¿sí? De las horas, las horas extras diurnas, ¿sí? Sí, lo de las horas extras que realizó este personaje. ¿Ya como tal, identificamos como tal al respecto? ¿O cómo vamos con ese tema? Bien, pues por mi parte ya bien. Listo. Fernando, su merced, ¿cómo va? Pues sí,
Y ahí voy, profe, pues ya saqué las horas, vamos a ver si me fue bien y pues ya estoy haciendo las operaciones. Listo, igual, basémonos en el tema de horas, porque igual pues ya sabemos que la multiplicación, cómo se lleva a cabo, que necesito que tengamos hoy claro como tal, que nos vayamos con esto claro, el poder identificar cada una de las horas a qué corresponden, ¿listo? Entonces, en este caso decimos que este empleado fue, bueno, como tal devenga el salario mínimo 908.526, la persona trabaja en el horario de lunes a sábado, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, pero resulta que esta semana o esa semana tuvimos que pedirle al trabajador que desarrollara su jornada entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. El periodo comprendido entre el 29 de marzo y el 3 de abril. ¿Listo? Que es de lunes a sábado. Pero como nosotros observamos en el almanaque, vemos que tenemos los días 1 y 2 de abril son días considerados como festivos, que son los el jueves y el viernes santo. Entonces, tomamos aquí como tal nuestro cuadro, como tal el que teníamos nosotros aquí establecido. Entonces, lo que es lunes, martes y miércoles, espérenme, entonces voy a quitar aquí colores para que lo podamos identificar mejor, para que lleguemos a cabo. Listo. Entonces, lo que es lunes, martes y miércoles, seguimos como tal, como en el ejercicio anterior. ¿Listo? Entonces, lunes, martes y miércoles son días hábiles. Esta persona como tal desarrolló sus labores de 6 a 2, su jornada ordinaria, que es lo que lleva a cabo, de 2 a 6 son horas extras. Entonces diríamos que en ese orden de ideas, este personaje generaría en estos 3 días 4, 8, 12 horas extras de hora. Ah, bueno, dijimos que el jueves y el viernes eran festivos, entonces como tal necesitan un tratamiento especial, pero ya el sábado se considera como tal un día laboral, un día hábil, entonces digamos que en este punto, este día seguiría igual. ¿Listo? Entonces, de esta semana, de este espacio, de lunes a sábado, entre el lunes 29 de marzo y el sábado 3 de abril, entonces, lunes, martes, miércoles y sábado son días normales, entonces digamos que ya esa verificación, ese número de horas, ya lo tenemos como tal establecido. Listo, jueves y viernes tienen una condición particular, que es que son días festivos, son días feriados. Entonces voy a quitar aquí este verde de acá y listo, nos concentramos acá. Franjas iguales, trabaja de 6 a 2, trabaja de 2 a 6. Listo, estos espacios o este espacio de 6 a 2 está trabajando en un día festivo, ¿cómo lo consideraríamos? ¿O cómo entraríamos a categorizarlo, muchachos? ¿Un diurno festivo? Señor, ¿ese va con qué? ¿Un qué? Un diurno festivo, ¿sí? Entonces, hablaríamos que temas de recargo, porque la jornada laboral está establecida de 8 horas entre las 6 de la mañana y las 2 de la tarde. Entonces hablaríamos que en este caso, esa es su jornada, diríamos que lo que es estas 8 horas de aquí y estas 8 horas de aquí irían consideradas como un recargo, o sea, porque están dentro de la jornada. Entonces, aquí hablaríamos de recargo. ¿Cómo es que? Esperen, que es que a ratos me confundo con esas siglas que yo le manejo. Entonces, eso diríamos que es recargo festivo diurno. Recargo festivo diurno. No importa si las siglas usted no las tiene igual, no hay ningún inconveniente, pero sí que sepamos identificar que son recargos festivos diurnos. Entonces vamos a colocar acá de color moradito. Listo. Entonces, esas 8 horas van con recargo festivo diurno. ¿Listo? Porque son dentro de su jornada laboral, ¿sí? Como tal, es establecido. No lo podemos categorizar como hora extra porque está dentro del horario como tal que se tiene asignado. Entonces, cuando la persona desarrolla labores, bien sea en un festivo diurno, festivo nocturno o en jornada nocturna, pero su jornada laboral está establecida en esa franja, en ese horario, hablamos de recargo. Recargo dominical festivo, perdón, recargo festivo diurno, recargo festivo nocturno, recargo nocturno en día ordinario, porque está dentro de su horario, dentro de su jornada. Listo, entonces tenemos 8 horas de recargo festivo diurno el jueves, 8 horas de recargo festivo diurno el viernes. Ahí ya como tal categorizaríamos estas 8 del jueves y 8 del viernes.
Ahora, las 4 horas extra que desarrolla entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, esas como las categorizamos. Como horas estas festivos. Horas estas festivas, ¿sí? Horas extras, Fernando, horas extras, Festivas. exactamente. Entonces, festivas diurnas. Diurnas, sí. Aquí es necesario que hagamos la aclaración. Horas extras, festivas, diurnas. Horas extras, festivas, diurnas, las 4 del jueves, las 4 del viernes. Listo, entonces tenemos ya como tal, las 4 de aquí, las 4 de acá. En ese orden de ideas, tendríamos, bueno, nos olvidamos de las 8 horas en los días ordinarios, o sea, de estas 8 nos olvidamos. Tendríamos en ese caso en cuenta las horas extras diurnas, el recargo festivo diurno y las horas extras festivas diurnas. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí planteado, de a lo que nosotros pudimos identificar, entonces tendríamos 16 horas extras diurnas. ¿Sí? Ah, no, perdón. Espera. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, perdón. Sí, 4, 8, 12. Sí, 16 horas extras diurnas, que son las 4 del lunes, las 4 del martes, del miércoles y del sábado, que son las horas extras ordinarias, lunes, martes, miércoles y sábado, de a 4 horas, 16 horas extras diurnas. Listo. Tenemos como tal horas extras diurnas, o bueno, horas extras festivas diurnas, tenemos 8. Las 4 del jueves, las 4 del viernes. Entonces tenemos 4 horas extras festivas diurnas en la franja de 2 de la tarde a 6 de la tarde del jueves y otras 4 horas extras festivas diurnas de 2 de la tarde a 6 de la tarde del día viernes, que serían los días jueves 1 y viernes 2 de abril. Y tenemos como tal recargo festivo diurno correspondiente a 16 horas, 8 del jueves, 8 del viernes. ¿Es clara esa partecita, muchachos? ¿Coincidimos en ese tema? Sí. Entonces, arrancamos liquidando lo que es ordinario, o sea, lo que se desarrolla en jornada laboral sin que sea festivo, sin que nada tenga que ver al respecto, entonces es lo que desarrollamos. Después empezamos a mirar qué es dominical o qué es festivo. Cuando la jornada laboral del empleado se desarrolla en un día festivo o en una parte, en una jornada nocturna, se habla de recargo, porque está sus 8 horas, lo que él debe laborar va con un recargo. Y recargo. Y ya las horas adicionales, como tal, aparte de sus 8 horas que se lleven a cabo, entonces en ese caso hablaríamos que pueden ser horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas extras festivas diurnas, horas extras festivas nocturnas. Son las diferentes categorías dependiendo en la franja en que se desarrollen. Entonces, el punto álgido, el punto importante es identificar la cantidad de horas y la clase de horas a las cuales pertenece. Entonces, en este caso, tendríamos 3 categorías. Permítanme, voy a dejar de compartir acá un momento para poder consolidar nuestra tabla. Entonces, tenemos horas extras diurnas, tenemos recargo festivo diurno, y tenemos horas extras festivas diurnas. Horas extras festivas diurnas. Entonces, en ese caso, horas extras festivas diurnas, dijimos que eran 8. Recargo festivo diurno, hablamos de 16 horas y hablamos de 16 horas de que son horas extras diurnas. Entonces, ya con base en esto, armamos nuestra tabla. Así ya les muestro, ya les comparto.
Eso, entonces decimos, para el caso de horas extras diurnas, dijimos que el factor multiplicador era 1,25, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Para el cargo de horas extras festivas diurnas, ¿cuánto es el recargo? Dos coma cero. Correcto. Y en el otro caso, que es el tema de el recargo festivo diurno, El 1,25. ¿Sí? o festivo diurno. Sería de 0,75. Señor Daniel, cuénteme. El recargo para ese recargo festivo diurno sería de 0,75. Bueno, entonces ahí entramos con un punto, si es compensado o no es compensado, ¿no? De acuerdo a lo que habíamos dicho, que no se había hablado al respecto, pero entonces en este caso vamos a trabajarlo como si no fuera compensado, o sea, lo vamos a trabajar con base en 1,75. Pero eso que su merced agregó ahorita, entonces es importante también identificar. Necesitamos saber si ese recargo como tal la persona va a trabajar ese festivo, si lo va a llevar a cabo eh, como tal, lo va a tomar compensado o no lo va a tomar compensado. En este caso vamos a trabajarlo como si no fuera compensado con base en 1,75. Entonces ya vamos a mirar, vamos a compartir. Listo, vimos que se gana como tal el mínimo. Hablamos de las horas extras, entonces 16 horas extras diurnas, factor multiplicador 1,25. Y hablamos del tema de las horas extras diurnas festivas, que el factor multiplicador es 2. Y como tal, el recargo festivo diurno, hablamos de 1,75, que son 16 horas por las 8 horas que se trabajó el jueves y el viernes. Entonces vamos a obtener como tal nuestras cifras. Recordemos que es salario base multiplicado por el número de horas, multiplicado por el factor multiplicador, valga la redundancia, dividido entre 240, que es la constante. No sé, verifiquemos, coincidimos, no coincidimos. Sí, señor. Bueno, entonces, hasta este punto, ¿dudas, preguntas, inquietudes, aclaraciones al respecto? ¿O todo es claro hasta el momento? Con relación, identificar cantidad de horas y a qué concepto pertenecen cada una de ellas. Y posteriormente, basándonos en las fórmulas y los factores multiplicadores, sacamos como tal los valores, o ya cuando ya como tal transformamos ese número de horas, lo transformamos ya en cifras. Dependiendo del salario básico, dependiendo como tal el concepto, utilizamos el factor multiplicador y de ahí sacamos como tal el total o el valor a pagar por esos conceptos. Entonces, no sé, muchachos, cuéntenme, ¿es claro, no es claro? ¿Hay dudas, preguntas, inquietudes al respecto? ¿Dudas? ¿O todo está como el agua del río?
Parece que todo estuviera como el agua del río. Espero que no como el agua del río Bogotá, ¿no? Profe, qué pena, tengo una pequeña duda. Sí, señor. Profe, quizás, digamos, todos los ejercicios que realizamos, digamos, era según el ejemplo que nos había dado en principio. Pues en este caso trabajamos los tres con el mismo salario. En uno creo que trabajamos una franja diferente. No, creo que sí, en los tres trabajamos el mismo, por lo menos la misma base salarial, pero en unos utilizamos un horario diferente. En el primero que hicimos iba ya con recargo nocturno. Ya el segundo ejercicio y el tercero ya lo trabajamos en una jornada diurna, solo que una implicaba, eran días laborales y la otra pues ya implicaba o incluía 2 días festivos. Ah, ok, listo, profe. Tranquilo, gracias. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿es claro? ¿No es claro? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas sobre cómo realizar los ejercicios? ¿Cómo hallamos? Bueno, los factores multiplicadores ya están dados, no tenemos que hallarlos, sino simplemente, de acuerdo a la jornada, identificamos a qué corresponde cada una de ellas y pues ya reemplazamos posteriormente. Listo. Entonces, con la finalidad de afianzar, pues como tal, lo que vimos el día de hoy, yo les voy a dejar en plataforma, yo creo que por ahí en un espacio de 1 hora ya estaré subiendo esa información. Cuando suba como tal la grabación de la clase, voy a subir un taller con 5 ejercicios para que lo desarrollemos de esa manera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a subir un cuadro en Excel como tal para que lo organicemos o lo estructuremos de la manera en que lo estamos desarrollando nosotros aquí en clase. Entonces, les voy a indicar a ustedes, así como tal, horario que desarrolla el empleado, ¿sí? Cuál es el horario contratado, cuál es el horario que esta persona desarrolló y en qué fechas. Porque igual, si hubiera sido, si yo les hubiera dicho de lunes a sábado, en esa franja, el resultado era diferente, así les hubiera dicho precisamente en esa semana que trabajamos, que viene como tal con 2 festivos incluidos. Entonces les voy a subir esa serie de aspectos para que lo desarrollemos y les voy a dar espacio para que lo suban en el transcurso de la semana. O sea, lo subo hoy, pero van a tener como tal espacio para entregarlo hasta el próximo sábado. ¿Listo? Va a ser como tal. Lo subo ahorita, lo que les digo, aproximadamente en 1 hora ya va a estar el taller en plataforma, lo descargan, lo desarrollan y van a tener como tal plazo máximo de entregarlo hasta el próximo sábado. ¿Es claro para todos este punto, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto.